Bien, como indicaba, quiero empezar con un saludo cordial a todos los que están presentes de manera puntual. Vamos a dar comienzo a esta penúltima, en realidad, sesión. Tenemos una semana más ya que trabajar y con eso ya termina el diplomado. En ese sentido, hoy la vamos a dedicar exclusivamente esta sesión a la socialización y aclaración de algunas dudas al respecto del PAC. Para ello les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar el documento correspondiente. Ya, esas son las orientaciones didácticas que tiene esta semana, ya que sería la semana número 3 y específicamente estamos hablando del PAP. Lo que nos pide la consigna en esta actividad es, primero, ordenar las categorías. Posterior a aquello, redactar los párrafos. Como siguiente aspecto sería redactar las conclusiones y bueno, tener todo el documento ya listo en un primer borrador para hacer la revisión ya de manera general. Aquí quiero aclararles algo. Lastimosamente, como en la anterior sesión, algunas de sus compañeras indicaban, no se ha hecho el seguimiento, ¿no? Del docente que les ha corregido o les ha hecho las sugerencias en cuanto al objetivo, al título y, bueno, a los instrumentos. Porque desde este módulo que estoy asumiendo ya directamente ha sido la aplicación de esos módulos. Y en ese proceso les he ido dando sugerencias de cómo cambiar algunas cosas, de cómo mejorar. eh, en ese aspecto hemos ido trabajando. Ahora, lastimosamente, bueno, revisando los trabajos que lo estoy haciendo, tal vez a algunos no les ha llegado porque estoy en ese proceso de revisión. Son bastantes y bueno, toma su tiempo también, ¿no? Hay algunos licenciados o licenciadas que lastimosamente pareciese que no lo hubieran revisado el documento de apoyo que se les está mandando, la revisión que se les está mandando. En plataforma, ustedes tienen, a ver, voy a tratar de abrir lo que es plataforma. Bueno, yo tengo otro formato de visión y ustedes tienen otro formato. Aquí les voy a mostrar la actividad que corresponde al PAP, simplemente para explicarles, ¿ya? Bueno, disculpar a la licenciada Lilian, es la primera tal vez que me aparece, simplemente para explicar lo siguiente. Las orientaciones o las correcciones que se les está dando está yendo en su plataforma de ustedes con un documento que es adjunto, ¿ya? No van a poder simplemente observar aquí en los comentarios que yo les realizo como retroalimentación, no lo estoy haciendo simplemente como comentarios. El mismo documento que están entregando, les estoy dando algunas sugerencias o correcciones y como un documento adjunto les estoy enviando. Ese documento adjunto, a ver acá, voy a dar un ejemplo y a ver esto. Por decir, si han enviado en Word, el documento tiene en este espacio, se les habilita de esta forma, como estoy mostrando. En un párrafo está marcado y al lado les va a aparecer qué se les está sugiriendo. En algunos casos incluso se los he redactado, por decir si esto era un objetivo, se los he vuelto a redactar de manera un poco más coherente tal vez o sugerente que les sirva de mejor forma. Y he visto que no lo han tocado. Sigue tal y cual me han entregado, entonces es un trabajo que no lo están valorando, ¿no? Y no lo están asumiendo en algunos casos, no diré todos, en algunos casos he observado eso. El mismo trabajo me han vuelto a entregar. Entonces no va a haber un proceso de mejora en el trabajo que están entregando. Tiene que haber ese proceso para mejorarlo. Ya eso como sugerencia, ya que
el trabajo lo vamos a aprobar o también lo vamos a rechazar, ¿no? Si no hay los cambios correspondientes, no hay la mejora, entonces no va a ser un buen trabajo y no va a ser tampoco un trabajo para poder aprobarlo en el diplomado. Tomen en cuenta ese detalle que les estoy indicando. Ahora, voy a tomar primero aspectos generales de cómo se tiene que trabajar y luego vamos a ir a manera específica, inclusive con un ejemplo que he preparado. En cuanto a la normativa que tienen que entregar es con la normativa APA, eso ya ustedes lo han ido trabajando, y tiene que ser con la 7ª edición. Ahora, yo sé que en el Word, si ustedes se van a la pestaña de revisar, se les va a habilitar, perdón, a ver, de referencias. En referencias, seguramente en un módulo anterior que ya hemos avanzado, han tenido su docente, quien les ha debido explicar cómo trabajar con la normativa APA para hacer las referencias correspondientes. Y estas referencias que ustedes van a ir realizando de los documentos leídos, para que no sea plagio, sino que sea referenciado, tenían que realizarlo con la normativa APA 7ª edición. Esto es lo que tenían ustedes que trabajar. Aquí tenemos la normativa APA. En mi caso indica qué edición es. Yo estoy manteniendo la 6ª edición. Ahí es donde ustedes tendrían que cambiar a una 7ª edición. Ahora, les paso a explicar cómo van a hacer ese proceso, que no es difícil, es simplemente copiar un archivo, pero hay que entrar a ventanas y ventanas. Para eso yo no les voy a dar el ejemplo, pero les voy a hacer la siguiente sugerencia. A ver, por ejemplo, voy a habilitar, váyanse a YouTube, búsquense un tutorial. Es cuestión de unos 3 minutos que vean el tutorial y paso a paso ustedes lo van a ir realizando. ¿Ya? Entonces, ¿cómo cambiar a la 7ª? ¿Ya? Entonces ingresan con eso. Y bueno, hace rato yo también lo veía aquí explicado, aquí también hay varios, ¿no? Este, por ejemplo, que es de 3 minutos y alguito, tranquilamente lo van a realizar. Es un archivo que en las descripciones, si entramos al video, lo voy a pausar. Si entran al video, en la parte de sus descripciones, ponen aquí mostrar más. Aquí les deja el link para que puedan entrar a la 7ª edición. Aquí van a ingresar, bueno, y les va a mostrar el archivito que tienen que ustedes simplemente copiar a Word, ¿ya? Pero les va a ir dando los pasos, que no les va a llevar por eso, como les indico, mucho tiempo. Eso es lo que lo van a realizar ustedes. Entonces, el documento, como les indicaba, aquí les va a aparecer luego habilitado la 7ª edición. Esta normativa APA nos sirve para referenciar, ¿no? Si están sacando, por ejemplo, un párrafo de un libro, de un artículo, ahí van a dar los datos correspondientes que son, y inclusive, ¿no? De acuerdo a la cantidad de palabras que tiene cada párrafo, es como se tiene que referenciar. Ese documento en su momento se les ha socializado, se les ha explicado cómo se tiene que hacer esa referencia, y a partir de esa referencia también directamente se trabaja lo que es la bibliografía. Ya no tienen ustedes que estar llenando. Si lo hacen con la normativa APA y luego habilitan simplemente aquí, aquí está, bibliografía, directamente entonces se les va a generar también la bibliografía en el espacio que ustedes tienen. Pero como les digo, este proceso ya lo han realizado ustedes en el anterior módulo y ya deben tener el conocimiento y la práctica correspondiente. Lo único que les decía era habilitar la 7ª edición. Ya, esos serían datos generales del trabajo. Ahora vamos a ir de manera específica. Aquí les estoy mostrando el protocolo de la elaboración y presentación del producto académico, que es el PAF.
Tenemos que, como un primer aspecto, realizar la carátula con las especificaciones que nos indiquen este espacio. Ya, todos estos datos que se tienen que poner con esto, con este número en específico, y luego esa sería nuestra carátula. Aquí está resaltado, es un documento que nos han otorgado desde la Universidad Pedagógica, entonces seguramente ustedes han empezado el año pasado el diplomado, pero están terminando la gestión 2022. Entonces, con esta gestión, ustedes van a colocar en su documento para la entrega. Por si acaso, aquí creo que no indica la letra, pero más abajo está indicando. Ahora, la parte de agradecimientos y dedicatoria es opcional. Lo pueden poner o como también no, depende de cada uno. El resumen entra en una sola página. ¿Ya? Y el resumen es, como su nombre indica, ¿no? Es hablar del trabajo que estamos presentando de manera muy sintética, pero que incorpore todo el proceso, ¿ya? Y bueno, al finalizar, al finalizar el resumen, se tiene que entregarle las palabras clave, ¿ya? Estas palabras clave pueden ser entre 3 a 5. Estas palabras clave son las que se encuentran tal vez incluso en nuestro título. ¿De qué cosas estamos hablando en el trabajo? Esas son las palabras clave. Acerca de qué ustedes han investigado, perdón, han tenido eh, el contenido del trabajo, entonces eso tienen que colocar al finalizar lo que es el resumen. Una vez que tienen el resumen en castellano, en la siguiente página, no en la misma página, van a realizar lo que es el resumen, pero en lengua original. Eso es dependiendo de dónde se encuentran, en qué contexto. Tenemos algunos que son de Cochabamba, otros son creo que de Tupiza, incluso hay por aquí de Sucre en el grupo, y la mayoría de ellos, su lengua originaria es el quechua, ¿no? Entonces, pero dependiendo de qué sector se encuentre. Eso sería. Simplemente es el resumen. Ya no es necesario que las palabras clave también las pongan en quechua, solamente el resumen. Se sugiere entre unas 200 palabras, nada más que tenga el resumen. Ahora, el índice es entre 1 y 2 páginas, lo que van a realizar. El índice también tiene que ser generado como en un módulo igual, paralelamente cuando se les ha explicado la normativa APA, se les ha explicado cómo elaborar un índice de manera genérica. Entonces tienen que realizarlo de esa forma el índice. Luego la introducción va a tomarles entre 2 a 3 páginas. Tomen en cuenta aquí, les está dando los detalles de qué es lo que tienen que hablar en la introducción. Tienen que hablar de manera general sobre lo que aborda su documento, ¿no? En este documento van a mencionar primero la contextualización, que no es el contexto. Por favor, ahí les aclaro, no es contexto, es contextualización. El problema que están abordando, qué objetivos están tomando en cuenta, la metodología, las técnicas, los instrumentos, y también pueden aportar algo sobre sobre el documento en sí que están trabajando. Esos aspectos que les he mencionado tienen que ir de manera muy, ¿cuál es la palabra? Con ideas bien organizadas, ¿no? No es decir, el objetivo es tanto la metodología o estos instrumentos, sino tiene que haber una redacción muy propia. Posterior a la introducción, van a tener el desarrollo del documento, que aquí es donde creo que hay un poco más de duda cómo realizar, y en esta parte les voy a dar un ejemplo concreto. La cantidad de este espacio es entre 15 a 20 páginas. Ya, en esta parte
Se va a tomar en cuenta a autores que han leído acerca del tema que están ustedes trabajando. Como les decía, de acuerdo a las palabras clave que han tomado, de eso van a abordar en este espacio. Obviamente con los conceptos que se toma en cuenta de las categorías que ustedes han ido sacando, y estas categorías han nacido del recojo de instrumentos, ¿no? Entonces, eso vamos a ir viendo. ¿Cómo va a ir esto? Va a ir en 3 espacios, ¿no? Como ya. Esos 3 puntos, tómenlos muy en cuenta. Enseguida, como les digo, les voy a dar un ejemplo de cómo van a redactar. Tiene en un primer espacio que existir la lectura de la realidad. Ya, una vez que tengamos la lectura de la realidad, vamos a hablar de solventar esta lectura de la realidad con la revisión de algunas otras investigaciones, perdón, o indagaciones que podrían ser mejor, más propiamente dichas. Y esto tiene que ser con la normativa APA. Y como tercer aspecto, como les mencionaba la anterior sesión, estamos hablando de manera triangulada. La lectura de la realidad, la revisión de las investigaciones que hayan podido leer, y finalmente todo eso lo vamos a analizar con la presentación de los datos obtenidos. Entonces, con eso vamos a fundamentar qué es lo que está pasando en nuestro contexto. Y bueno, con la normativa APA. Antes de continuar, les voy a dar el ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Ya. Más abajito voy a dar el ejemplo, pero les voy a dar algunas orientaciones más. Las categorías, lo que se ha podido ver en los trabajos que han ido presentando, las categorías son conceptualizaciones, ¿ya? En realidad, es una afirmación o una negación teórica. Pero en algunos casos he visto que están poniendo frases muy ambiguas, muy generales, que no se pueden tomar en cuenta como una categoría, ¿ya? Les voy a dar los ejemplos. Ahora, aquí. En alguno de los trabajos, por ejemplo, leí, dice, el uso de dispositivos. Eso es algo que se puede tomar como una categoría. El hábito de estudio también es una categoría, entonces son afirmaciones muy claras. Ahora, lo que se tiene que evitar, lo que no podemos hacer es esto. Aquí les estoy poniendo con rojo. Por ejemplo, dice, ¿no? La exposición de sus diapositivas con las herramientas Canva, o compartiendo pantalla, fue muy buena para el 80%, bueno, y así. Es una explicación lo que me está dando. No me está dando una categoría. ¿Ya? Es muy amplio, es muy ambiguo esa posición para ser asumida como una categoría. Otro ejemplo que no vamos a asumir es el siguiente. Al desarrollar sus presentaciones se despertó su creatividad y observación de sus trabajos estaban muy buenos para el 100% de los y las estudiantes. O sea, no se ve tampoco algo concreto. Realizar una categoría es como formar una oración. Tiene que haber, como decir, un verbo y qué se dice de ese verbo, ¿no? El ejemplo, en vez de tomar esta frase como categoría, que es lo que alguien lo hizo, con las disculpas del caso, se podría redactar de esta manera. La elaboración de presentación con recursos tecnológicos desarrolla la creatividad de los estudiantes, ¿no? Es otra forma de escribirlo, pero ya sería tomado en cuenta como una categoría. ¿Qué se está tomando en cuenta en esta categoría? La elaboración de presentaciones con recursos, ¿no? Tecnológicos, además. En base a esto,
podemos nosotros hacer algunas indagaciones. ¿Ya? ¿Y qué más podemos indagar? Podemos indagar sobre la creatividad de los estudiantes. Eso nos va a permitir hacer una indagación de ese contenido para trabajar mejor nuestro trabajo. Ahora, hay espacios donde o trabajos que han puesto muchas categorías. Se les sugiere que pongan entre 3, 4 máximo categorías, ¿ya? Porque las categorías es ya el resultado de todo este proceso que se ha tenido y es acerca de lo que vamos a hablar en el proceso. Si tenemos muchas categorías, las 15 o 20 hojas no nos va a resultar ni para empezar. Por eso, adecúen lo que han centralizado, han tabulado los datos, la información, que se resuma a simplemente 3 o máximo 4 categorías. Es suficiente. Ya, tomando en cuenta estos aspectos, procedo a darles el ejemplo de cómo van a hacer la redacción de ese desarrollo, de lo que les decía acá. A ver, aquí. Esta parte del desarrollo del tema. Esta parte, entonces, que tienen que redactar entre 15 a 20 hojas, tomando en cuenta lo que les decía, la lectura de la realidad, la revisión de otras investigaciones y la presentación de los datos obtenidos, esas 3 cosas que vamos a triangular, lo van a redactar de la manera que les voy a dar un ejemplo. Es simplemente un ejemplo. Aquí tengo una categoría que serían las palabras, perdón, las plataformas virtuales no son recursos adecuados para la implementación del modelo. Es un ejemplo nada más, ¿no? En base a este ejemplo o esta categoría que seguramente me ha botado de mis instrumentos, vamos a hacer la redacción. ¿Cómo van a hacer la redacción? Tomando en cuenta esos 3 aspectos. Bien, empezamos, dice, ¿no? Las plataformas virtuales no son conscientes en las unidades, en la unidad educativa 31 de febrero. Estoy dando un nombre al azar, ¿no? Y por cierto, no existe el 31 de febrero. Debido a que el ancho de banda no alcanza el requerimiento de la plataforma Moodle. Esa ya es una primera idea. ¿De dónde nace? Eso nace de lo que hemos podido vivenciar, ¿no? En nuestra unidad educativa nosotros conocemos cuánto es nuestro acceso a Internet, ¿ya? Pero el detalle aquí es que tenemos que ser mucho más objetivos. Por ejemplo, acá yo estoy hablando del Moodle.0. Ya no puedo entrar al Moodle y esa es la versión a la que no puedo entrar. En base a esto, más adelante vamos a justificarlo, pero con haber leído en algún lugar, he tenido que leer cómo tendría que ser el ancho de banda para que tenga buena recepción, para que trabaje sin ninguna dificultad. Sin embargo, como les repito, esta parte que está con celeste, estoy hablando desde lo que he experimentado en mi contexto, desde la lectura de la realidad. ¿Qué más? Aquí voy a poner una expresión propia, no necesariamente de alguien, porque es mi contexto, yo lo conozco y textualmente yo voy a hablar de esta manera, ¿no? Yo implementé la plataforma Moodle antes que el Ministerio de Educación nos facilitara, ¿ya? Tenía 50 alumnos habilitados en plataforma. En la plataforma del ministerio tengo 380 estudiantes habilitados en mi cuenta. Por tanto, todo el tiempo se cuelga. Pierdo muchos minutos en clase, bueno, y puedo seguir exponiendo, ¿no? Además que lo que he mencionado textualmente, tal vez están haciendo de algún instrumento, lo estoy mencionando yo y aquí estoy poniendo mi... estoy poniendo estoy referenciando, ¿ya? Esto ha sido de una entrevista, por ejemplo, yo se pone de una entrevista y en la entrevista se pone con la fecha.
que se ha realizado. De esa manera estoy sacando una información de mi contexto. Ahora, he hablado de mi contexto. ¿Qué más? En el documento hemos hablado de categorías. Hemos tomado palabras también clave, ¿no? Tengo que investigar al respecto, eso les dije. Tienen que investigar con documentación solvente. Enseguida les voy a dar algún apoyo más al respecto. Entonces, según aquí estoy poniendo, según la página web oficial de Moodle, o sea, mi investigación ha sido en la plataforma oficial de Moodle, que indica que tiene 3 ofertas básicas y bueno, esto investigado de una plataforma y también la estoy mencionando. Aquí está el enlace del cual he leído y he redactado. Y con esto estoy afirmando algo ya más científico de lo que he mencionado de mi contextualización. Ya le estoy dando una parte solvente, una justificación más científica de lo que yo he hablado aquí, a partir de lo que hemos hecho las indagaciones. Ahora, también estoy hablando aquí desde el mes, sí, ya no se nos va a cortar. Desde el mes, bueno, exige implementar 4 4 momentos metodológicos, bueno, y esa información lo he sacado de un texto de Profocon, y ahí tengo la referencia correspondiente. Esto que está con verde, entonces, es de mi indagación bibliográfica, de libros, de páginas que haya tomado en cuenta. Y finalmente, en esta parte que está resaltado con naranja, voy a hablar a partir de lo que me ha votado mis instrumentos, dice, ¿no? En este sentido, desarrollar un proceso formativo con tanta cantidad de minutos y considerando las exigencias de una plataforma educativa, bueno, como el Moodle es muy difícil de alcanzar los objetivos formados desde el área de matemáticas, ya que se requiere mucho tiempo. El contenido es muy abstracto, ya. Entonces, a partir de eso ya estoy hablando de las 3 cosas. Estamos triangulando la información. Y aquí estaría hablando de una primera categoría. Estoy mencionando al respecto. De la misma manera, sobre mi siguiente categoría tendré que hablar y sobre la siguiente. ¿Ya? Pero yo estoy dando ejemplos muy cortos, puede haber mucho más texto. Procuren que los párrafos no sean demasiado extensos tampoco. Se sugiere, por lo que les estoy mostrando, este contenido de párrafos suficiente, no muy amplios. Un párrafo no puede ir toda una mitad de una plana, por ejemplo, porque es muy pesado, no es pedagógico. Ya tengan cuidado en la redacción. Y que vaya siempre en relación, que sea una lectura fácil de leerla, que tenga relación el primer párrafo con el segundo y así sucesivamente, ¿ya? De esa manera van a hacer entonces la redacción de la parte del desarrollo, que está aquí, desarrollo del tema, entre 15 a 20 páginas. Si han investigado, les va a faltar hojas. Si han indagado sobre las categorías que han tenido, les va a faltar inclusive hojas para poder escribir. Lo que les mencionaba, aquí nos está volviendo a hacer recuerdo que tiene que estar con la 7ª edición. Las conclusiones simplemente ya son lo último de todo su estudio, en qué cosas están concluyendo, ¿no? Las afirmaciones más importantes y concretas que sugiere de este estudio, ¿no? A partir de esta investigación que yo he trabajado del Moodle, por ejemplo, y de la indagación que se ha tenido, de la aplicación de instrumentos, este programa de Moodle o esta plataforma no es conveniente aplicar en mi unidad educativa por todo lo anteriormente mencionado. Ya, eso ya sería una conclusión. De igual forma, ¿no? Van haciendo las diferentes conclusiones. La bibliografía se genera directamente con esta parte que les he mencionado. Hacen con esta parte de la normativa APA y la bibliografía con esto directamente lo van a generar.
Y finalmente tenemos aquí como datos finales, que sería el formato de la página, el tamaño, el tipo de letra. Aquí está mencionando Tiny Roman con 12 puntos, interlineado 1.5. ¿Qué márgenes tiene que haber? Y bueno, eso sería en cuanto al documento. Este documento les voy a volver a pasar, aunque ya les pasé. Y aquí está de manera general. Esta sería la carátula. Aquí lo tienen. Van a verificar los tamaños, todo aquello, ¿no? Y tenemos acá ya el resumen, lo que les decía en castellano. La siguiente hoja sería en quechua. En esta primera hoja, después del resumen, tiene que venir las palabras clave que han asumido, que nacen de su título. Las cosas más importantes de las que van a investigar o van a indagar. El índice, la introducción y el desarrollo del tema. Lo que les acabo de dar ese ejemplo. Y las conclusiones y concluyendo también con la bibliografía. Eso sería todo el trabajo que tienen que presentar. Ahí está con las especificaciones. Tal vez se nos va a cortar ya el Zoom. Si hubiese alguna consulta para retornar o con eso estaríamos quedando hasta aquí. Sería bueno, Licen, las preguntas, porque yo tengo algunas interrogantes, por favor, si nos pudiéramos conectar nuevamente. Ya, mientras, yo creo que ya en cualquier momento se nos va a cortar. Mientras tanto, les voy a hacer las siguientes sugerencias. Para lo de la indagación, por ejemplo, de las categorías, están trabajando algo sobre Moodle, por decir, se me viene a la mente. No trabajen en la plataforma del Google, cámbienlo para trabajar con algo formal, académico. Váyanse al Google Académico. Por favor, esta es una página donde les va a botar revistas científicas, artículos científicos indexados que tienen relevancia científica. En cambio, si simplemente vamos a ver la diferencia. Ya he entrado al Google Académico. Ahí está, Google Académico. Voy a trabajar, simplemente voy a poner Moodle. Quiero averiguar sobre Moodle. Ya, Moodle. Y como les menciono, aquí me está dando muchos documentos que incluso son en PDF, que me ayudan inclusive para el trabajo de la bibliografía. Aquí tengo yo qué autores están mencionando en este trabajo. A ver, vamos a ver la diferencia. Vamos a ingresar al primero que nos ha salido, que nos está hablando de algunas experiencias didácticas. Incluso, miren, tiene un título, es un texto, es un artículo que tiene 10 hojitas que pueden leer al referente del Moodle. Algunas experiencias didácticas en el entorno de las plataformas Moodle, que tal vez a alguien le puede servir. Aquí tienen los datos del autor, tienen los datos de dónde ha sido impreso, incluso tienen correo electrónico y demás, ¿ya? Estos son documentos muy formales y sobre todo solventes que han sido elaborados y aprobados a través de una investigación muy seria. ¿Ya? Aquí sí van a encontrar lo que les decía. Incluso miren, aquí tienen el ejemplo, aquí tienen su resumen y las palabras clave. De este título que se ha asumido, miren, aquí está hablando de plataformas de teleenseñanza, sobre el módulo, actividades didácticas en módulo. Esas son palabras clave que se toman en cuenta en un trabajo de este nivel. Bueno, en este caso, aquí lo llaman abstract, que de nosotros sería nuestro resumen en lengua original. Aquí está diferente el formato de presentación, pero es casi el similar, ¿no? Aquí tenemos una pequeña introducción y podemos investigar al respecto del módulo en este documento. Ahora, veamos la diferencia, que si yo entro directamente simplemente al Google y le pongo Moodle, entonces me va a botar muchas cosas que no sabemos si serán reales, si serán a través de estudios. Y no, a ver, voy a entrar igual que hace rato, simplemente a la primera. Y vamos a ver la diferencia en cuanto a los documentos que es de donde estamos queriendo investigar. Vean, aquí no tengo autores, aquí no tengo
un formato. Es más, ni siquiera puedo sacar una información de esta página. Son aquí algunos mensajes y demás, ¿no? Vean entonces la diferencia de cómo investigar. Existen plataformas donde se puede trabajar, como les estoy indicando, el Google Academic. Es Cielo, por ejemplo, o también es otro espacio donde nos permite encontrar documentos así de esa forma que sean científicas, ¿ya? Y además, otro consejo, cuando ustedes leen algo y es un buen contenido, siempre tiene su bibliografía en la parte inferior, ¿ya? Y es como uno tal vez va investigando o va indagando. Va a encontrar otros libros con títulos que son relacionados a nuestro tema. Entonces, por ahí podemos seguir trabajando algunos otros artículos u otros libros, se puede ir investigando, ¿ya? Porque son temas de similitud que les va a servir, ¿ya? Y por ahí encuentran otras cosas que les llama mucho la atención. Ese es ese es un consejo más que les puedo dar para ir realizando sus trabajos. Ya, y les he mostrado la